Ahora vamos a analizar el caso de la diferencia de dos medias poblacionales cuando la varianza es desconocida, pero además se supone que son diferentes, las varianzas de estas dos poblaciones. Este es nuestro tercer caso dentro de la diferencia de dos medias. Este es el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y estamos en el tercer caso. Si sigma 1, sigma 2 son desconocidas y diferentes. La situación es un poco parecida a la última, sin embargo, lo que cambia es este error, cómo calculamos B, y además los grados de libertad asociados a la distribución T. Entonces, de manera general, un intervalo para la diferencia de μ1, μ2 a un nivel de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento es de la forma entonces recuerden que en la mayoría de casos uno puede escribir el parámetro desconocido, en este caso la diferencia de las medias poblacionales, en un intervalo de la forma la estimación de los parámetros muestrales, en este caso x1 menos x2 barra, más un error b, en este caso menos el error b. Entonces lo que va a cambiar ahora es b, y lo vamos a definir como el t alfa medios con g grados de libertad multiplicado por la raíz de la desviación estándar muestral de la primera población sobre N1 más la desviación estándar muestral al cuadrado por N2. Y deben recordar que estos grados de libertad los llamábamos B, en realidad los voy a llamar igual que en el caso anterior, cuando aprendíamos estas distribuciones muestrales, en el caso de la diferencia de medias, justamente para el caso en el que no se conocen las varianzas y además se asume que son diferentes, aparecía unos grados de libertad B, y los vamos a llamar igual para que asocien que las dos cosas son igual porque provienen de la misma distribución. Y si recuerdan, este B, que son los grados de libertad de la distribución, se calculan en base a justamente las desviaciones estándar muestrales. La fórmula es un poco extensa, no necesitan aprendérsela de memoria. También está escrita en el formulario. Entonces, en el numerador tenemos esta suma elevada al cuadrado y abajo tenemos S1 cuadrado sobre N1 todo al cuadrado sobre N1 menos 1 más S1 cuadrado sobre N2 menos 1 y todo al cuadrado. Acordarse que la distribución T en este caso es la de siempre. Entonces ese valor T alfa medios es tal que justamente para una variable T, que eso sea mayor a T alfa medios con estos B grados de libertad, es justamente que en la cola superior
la probabilidad sea alfa medios. Es decir, que si esta es nuestra distribución T alfa medios con B grados de libertad, garantiza que en la cola superior derecha exista un área igual a alfa medios. O si calculan lo menor igual, esto sería 1 menos alfa medios. Bueno, S1 y S2, desviaciones estándar muestrales. Y acordarse que siempre vamos a estar trabajando con dos poblaciones, así que la 1 es para la población 1 y la 2 para la población 2. Y tenemos además las medias muestrales, x1 barra, x2 barra, medias o promedios muestrales. Y bueno, también aparece N1 y N2, que ya saben que corresponde al tamaño de las muestras para cada una de las poblaciones, respectivamente, tamaños de las muestras. Y entonces, al igual que en los casos anteriores, vamos a resolver un ejemplo, siguiendo con los mismos ejemplos que están en la hoja 6. Nos corresponde el ejercicio 6, ejemplo 6. No, en realidad es el 7, acá está. Listo, el ejemplo 7 entonces nos dice que en un estudio para estimar la diferencia en la cantidad de ortofósforo químico medido en dos estaciones diferentes del río James, las 15 muestras de la estación 1 tuvieron un contenido promedio de ortofósforo de 3.84 miligramos por litro y una desviación estándar de 3.07 miligramos por litro. En tanto que las 12 muestras de la estación 2 tuvieron un contenido promedio de 1.49 miligramos por litro y una desviación estándar de 0.8 miligramos por litro. Encuentra un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en el contenido promedio real de ortofósforo en estas dos estaciones. Suponga que las observaciones provienen de poblaciones normales con varianzas diferentes. Entonces, justamente no nos dan información sobre las desviaciones estándar poblacionales y la única información que tenemos en esta última frase es que se asume que son diferentes. Desconocidas y diferentes. Estamos justamente en el último caso y por lo tanto necesitamos identificar todos los parámetros necesarios. X1, X2 barra, S1, S2, desviaciones estándar muestrales, N1 y N2. Y además con el 95% de confianza sabemos que el valor de alfa va a ser de 0.05 y vamos a poder calcular el T alfa medios. Entonces, vamos a identificar X1. Nos dice que justamente en la estación 1, bueno, hay 15 muestras, también nos dice que N1 es 15. Tuvo un contenido promedio de 3.84 miligramos por litro. Y una desviación estándar
de 3.07 miligramos por litro. Y en el caso de la población 2, que tiene N212, el promedio obtenido fue de 1.49 miligramos por litro y la desviación estándar de 0.8 miligramos por litro. Además, nos dice que el intervalo que nos piden es al 95% y nosotros sabemos que los intervalos entonces, al ser de la forma cian por 1 menos alfa, entonces alfa es 0.05. O de aquí se tiene que 1 menos alfa es 0.95, por lo tanto alfa 0.05 y alfa medios es 0.025. Entonces, para poder plantear el intervalo de confianza necesitamos la diferencia de las medias muestrales. En este caso 3.84 miligramos por litro menos, bueno, vamos a omitir por ahora las unidades, menos 1.49. Entonces, 3.84 menos 1.49, 2.35. Además, necesitamos, bueno, calcular ese B, que es un poquito complejo. Más bien extenso, más que difícil. Entonces, calculamos el numerador, en este caso era S1, 3.07 al cuadrado sobre N1 más S2 cuadrado sobre N2 y todo al cuadrado. Ahora en el denominador necesitamos S1 cuadrado sobre N1 menos 1, que en este caso sería 14. Y esto además, no, me falta una parte más. Sería esto sobre N y todo al cuadrado sobre N1 menos 1. Más, ahora sí, S2, 0.8 al cuadrado sobre 12, todo al cuadrado sobre N2 menos 1, que sería 11. Listo, entonces el numerador nos quedaría bueno, arriba queda algo cercano a 0,4646, etc. Lo pueden guardar en memoria para luego calcular el denominador. Este queda algo así como 0.028 más 0.8 cuadrado dividido para 12 al cuadrado y dividido para 11. Cerca de 2.6 por 10 a la menos 4. Listo, entonces debe quedarles algo cercano a 16.3, ya que llevan todos los decimales, y si no les variará un poquito en los decimales, pero lo mejor es llevar todos, recuerde.
Entonces, otra cosa importante es que este B representa grados de libertad y por lo tanto debe ser un valor entero. Para esto vamos a considerar el entero más cercano a 16.3 y en este caso es 16. Entonces tomamos el entero más próximo. Ahora podemos buscar quién es de alfa medios con B grados de libertad. Si quieren escribir explícitamente, esto es 0.025 y 16 grados de libertad. Vamos a ir a ver a la tabla. Entonces, justamente la tabla nos da lo que es mayor o igual, es justamente lo que necesitamos. Necesitamos que a la derecha encontremos un valor de alfa 0.025. Acá está alfa. Entonces buscamos 0.025 y además debemos buscar los grados de libertad. En este caso eran 16 grados de libertad. Entonces deberíamos estar aquí. ¿Sí? 2,1199. Y me parece que tenemos todo listo. ¿Sí? Porque luego, hoy me pasé, no, acá está. Necesitamos definir B en base a este T y los S que ya conocemos. Entonces, B es igual al T alfa medios B, que es 2.1199. La raíz de S1 cuadrado. S1 es 3.07 sobre N1, que es 15, más la desviación estándar de la segunda al cuadrado, que es 0,8, sobre N2, que era 12. Entonces, si hacen esta cuenta, les debe dar 0,7 al cuadrado sobre 15 más 0,8 cuadrado sobre 12, la raíz, y por 2.1199. Algo así como 1.75. Podrían llevar un par de decimales más. Y finalmente el intervalo para la diferencia de medias es tal que, recordemos que encontramos por acá la diferencia que era 2,35. Hay que sumarle el error que acabamos de calcular y restarle también. Entonces el límite superior sería 235 más 1.7502, 4.1. Y para el límite inferior nos queda 2.35 menos 1.7502, 0.5998. Pueden aproximarlo a 0.6 en realidad. Entonces, en este caso decimos que estas medias difieren en un rango de 0.6 a 4.1 y en general el análisis que podemos hacer es si el 0 está o no está en ese intervalo, y como en este caso no está, quiere decir que al 95% de confianza estos dos estudios son diferentes. Las medias que resultan
de analizar las muestras en la estación 1 y en la estación 2. Entonces, bueno, que hay diferencias y ya la persona experta en el tema podrá tomar una decisión en base a ese análisis. Listo, entonces así hemos completado estos tres casos de diferencia de medias. Recordarles que está disponible el formulario con todas estos resultados. Si vamos avanzando con esta información, fíjense que para la sección 3, que eran datos para dos muestras, y en particular primera sección para diferencia de medias, el primer caso con varianzas conocidas, luego vimos varianzas desconocidas e iguales, y acabamos de mirar el caso para varianzas desconocidas pero diferentes. Acá les dice cómo calcular B y cómo, en este caso, definir B, que son los grados de libertad. Vamos a ver ahora un caso que no habíamos analizado en la sección anterior, en distribuciones de muestreo, pero que puede ser interesante. Se denominan los intervalos de confianza para la diferencia de muestras pareadas. Y vamos a denotar a esa media o esa diferencia de muestras pareadas como mu sub d. D en realidad está representando una diferencia, como una mu que nace de una diferencia y va a tener una forma similar a lo que ya hemos estudiado, y este B se va a definir utilizando la distribución T y una desviación estándar también relacionada a una diferencia. Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, vamos a escribir en nuestro apunte. Este es el caso de muestras pareadas. En este caso son dos muestras que dependen la una de la otra, y es lo que no ha pasado hasta ahora en los casos anteriores, porque siempre se asume que son independientes o que las muestras se toman de poblaciones diferentes. En este caso se van a tomar de una misma población, pero lo que se desea analizar es cómo ha cambiado alguna variable antes o después de algún procedimiento. Por ejemplo, no sé, si están realizando algún cultivo y existe algún índice de fertilidad que se le realiza a alguna planta, entonces uno podría medir ese índice, calcular ese índice antes de aplicar algún medicamento a esa planta y cómo varió esa fertilidad después de aplicar el medicamento. O, por ejemplo, si alguna persona está en un tratamiento médico de igual manera, no sé, por contabilizarle, por ejemplo, número de glóbulos rojos antes del medicamento y después. Sí, hay de hecho muchas aplicaciones de este tipo de situaciones donde uno necesita saber cómo se comportó alguna variable antes o después de algún proceso. Entonces, vamos a tener estas dos muestras de una misma población antes y después. Y lo que vamos a intentar, o sea, lo que vamos a proponer ahora es un intervalo de confianza para saber en qué rangos variaron esas dos muestras. ¿Sí? Si, por ejemplo, quisiéramos saber si, no sé, si esta acumulación de glóbulos rojos, este conteo de glóbulos rojos es superior a 100 después del medicamento, entonces esperaríamos que el promedio de esa diferencia sea superior a 10. Y es el promedio de la diferencia entre los dos procesos. Lo vamos a ver mucho más claro con el ejemplo. Por ahora vamos a pensar que el intervalo de confianza es para la diferencia de muestras. Pareadas.
Y justamente esa diferencia de muestras pareadas se la denota como mu sub d. Y por lo tanto, mu sub d será de la forma, escribamos que un intervalo para mu sub d con 100, 1 menos alfa por ciento de confiabilidad es de la forma entonces tenemos mu d, lo vamos a poder escribir como esta promedio de la diferencia de muestras pareadas muestrales más un error b y menos un error b, donde b es de la forma t alfa medios n menos 1 grados de libertad por la desviación estándar muestral de esta diferencia sobre la raíz de n. Entonces, por una parte, no son dos poblaciones, es una sola población, por eso aparece una sola SD y una sola N. Y los grados de libertad de T están asociados solamente a ese valor de N-1. Entonces, se observa entre una misma población la misma muestra antes y después de un proceso. Y por lo tanto, uno va a poder calcular la diferencia de ese antes y ese después. Vamos a poder calcular un promedio, que por eso lo denotamos como X barra sub D. Y vamos a poder calcular una desviación estándar también de esas diferencias, por lo que lo notamos como S sub D. Entonces, en este caso, N es el tamaño de la muestra pareada. SD, la desviación estándar. De la población, de la muestra en este caso. Y T alfa medios con N-1 es tal que, recuerden, la probabilidad de que una variable T sea mayor T alfa medios N-1 sea justamente alfa medios, donde T, sí, una distribución T-student con N-1 grados de libertad. Entonces, para esto hay un ejemplo también que está en la hoja, en el ejemplo 8, y corresponde a, voy a mostrárselos, pero lo vamos a hacer en Excel para que podamos calcular estas medidas y estas desviaciones estándar más rápidamente. El ejemplo 8 nos dice que un gimnasio ofrece a sus clientes una reducción de peso de 5 kilogramos después de un mes de asistencia al gimnasio. Para probar esta aseveración se ha tomado el peso de 10 clientes y los resultados se muestran en la tabla siguiente. Entonces, hay 10 clientes a los cuales los vamos a pesar antes y después de este mes de estar asistiendo al gimnasio. Entonces, si en promedio esa diferencia de su peso tiene 5 kilos, entonces uno puede asegurar que en verdad sí se está reduciendo en 5 kilos. Y si no, pues diríamos que no. Por eso nos pide verificar la aseveración. Entonces vamos a calcular esto en Excel y vamos a ver si es que el menos 5 debería estar en el intervalo. ¿Sí? Que reduzcan 5, no que aumenten. Dependiendo de
Si los promedios, o sea, si estas diferencias las calculamos la salida menos la entrada, entonces debería estar el menos 5 en el intervalo. Y si hacemos al revés, que de lo que ingreso menos lo que sale, entonces el 5 debería estar en el intervalo. Sí, vamos a ver cómo calcular eso. Yo creo que vamos a hacer el ingreso menos la salida y así buscamos que el 5 esté dentro del intervalo. Ya, entonces le voy a dejar de compartir la pantalla para irnos a la otra de Excel. Lo que van a hacer al final de la clase es subir este archivo con lo que hayan trabajado en clase. O sea, les voy a dejar un poco más de la hora, claramente lo pueden revisar durante todo el día. Entonces voy a dejar habilitada una tarea para que puedan subir este archivo con lo que trabajamos en la clase. Y así verificamos que hayan podido revisar el material. Entonces, está este archivo que tiene los datos de los 10 clientes, el peso con el cual ingresaron al gimnasio y el peso de salida. Entonces, les había mencionado que uno puede calcular la diferencia. Y en este caso, si nosotros restamos lo que entró menos con lo que sale, entonces sería correcto buscar si se perdió 5 con el 5 positivo. Por ejemplo, en este caso, esta persona entró con 90, salió con 85, entonces la diferencia es 5 y este caso es los que estamos buscando. Fíjense que acá este entró con 80, salió con 78 y solo bajó 2. Y hay otros que subieron, ¿sí? El menos en este caso representa a las personas que subieron de peso. Entró con 75, subió a 80. Entonces lo que necesitamos saber es si en promedio el grupo de 10 personas lograron el objetivo que ofrecía el gimnasio. Entonces para el intervalo nos piden el promedio X sub D de la diferencia. Si quieren, esto es ese subíndice D que aparece en las fórmulas. Y nosotros necesitamos el promedio. Entonces, promedio de este grupo de datos. Vamos a llamar a este entonces el X sub D, ¿sí? Pero es el X de barra. Voy a poner así como muestra. También el SD, que es la desviación estándar muestral, corresponde a la desviación de los datos. Podemos dejarlo para que se visualice con 4 decimales. Lo bueno de trabajar en Excel es que podemos llevarlos a todos y los cálculos van a ser bastante precisos. Luego quizás escribimos estos resultados en la hoja una vez que terminemos en Excel y así nos queda también escrito los datos en el apunte. Ahora, ¿cuáles son los grados de libertad para calcular el T alfa medios con n-1 grados de libertad? En este caso, bueno, n es igual a 10 y podemos calcular alfa medios. Nos decía el ejercicio que lo hagamos bueno, en realidad no nos decía. Ya. De hecho, este es un buen ejemplo. No nos dice dentro del enunciado. Déjenme leer de nuevo. No nos dice en ninguna parte el nivel de confiabilidad. Y eso puede pasar porque no necesariamente sabe cuál es el sentido del nivel de confiabilidad. O sea, si alguna persona alguna vez les pide que por favor les hagan un intervalo de confianza y esta persona no tiene, no sé, una noción de por qué tiene que ser muy alto o muy bajo ese nivel de confianza, entonces lo que se hace es asumir
como base un 95% de confiabilidad. Entonces, si no les dicen nada más, asumimos que alfa es 0.05 y por lo tanto alfa medios es 0.025. Bueno, acuérdense que en Excel se trabaja con comas y no con puntos. Entonces podemos buscar ese t asociado a alfa medios con n-1 grados de libertad. Utilizamos el comando dist t. Entonces hay dos comandos acá. El t, que sería en el caso en el que nosotros conocemos t y queremos saber cuál es la probabilidad acumulada hasta ese t. Y el t.inf, que nos permite calcular el t asociado a una probabilidad dada, que ese es nuestro caso. Entonces, justo ahí nos dice qué probabilidad es la que estamos buscando. Y en este caso, si no me equivoco, nos pide la probabilidad acumulada hasta ese valor. Entonces, no le podemos dar alfa medios, sino 1 menos alfa medios. Y los grados de libertad son los n-1. Vamos a ver qué nos da como resultado esto. Nos dice que el t asociado es 0.032. Y no es este, entonces déjeme probar si es que era con el alfa medios directamente. Ya, me parece que es este. No, y luego hay un comando acá para las colas. A ver si pongo una. No. Ahora déjenme un ratito y acá está. Porque tenía anotado cómo buscar esto. Ok. Sí, debería haber funcionado como antes. Bueno, si no, déjeme verificarlo con la tabla. Nos debería dar un valor de 2.2281. Pero no nos da. Ah, ok, ya, mil disculpas, estoy utilizando la distribución incorrecta. Sí, hay una, la que debo utilizar se llama in.t. Sí, perdonen. Esta es la que nos permite calcular tal cual como nosotros lo habíamos hecho con las tablas. Y en este caso sí le vamos a dar la probabilidad acumulada hasta ese punto. Y los grados de libertad serían 10-1. Ahí sí. Ya, entonces la función que nos ayuda en este caso es in.t con el valor de 1 menos alfa medios con los grados de libertad. Este sería entonces el valor y uno lo puede dejar en 4 decimales. Y además, nada más, ¿no? Necesitamos la desviación estándar. Veamos qué más. Me parece que tenemos todo. Ahora podemos calcular el límite superior o límite inferior primero. El límite inferior se calcula como el promedio menos el t multiplicado por el SD y dividido para la raíz de n. Parece que no hay más paréntesis. Nos queda menos 0.5 aproximadamente. El límite superior en este caso, bueno, se corrió todo.
y es con un más acá. Listo, los podemos dejar con un par de decimales o 4. Hagámoslo con 2. Entonces, hemos calculado acá el límite inferior, que es menos 3.05, y el límite superior 11.25. Y uno podría decir que entonces el gimnasio en promedio está satisfaciendo con la oferta porque el 5 está dentro del intervalo. Ya vimos que los 5 positivos son justamente los casos en los que la persona bajó de peso, ¿sí? Y por lo tanto, al 95% de confianza, se puede decir que las personas están cumpliendo con su objetivo. Ahora, sabemos por los datos que hemos observado que no todas, ¿no? Que en promedio se cumple y por eso este es un intervalo para el promedio o la media de 2 muestras pareadas. En este caso, las muestras pareadas serían, esta es nuestra muestra 1 y esta es nuestra muestra 2 y están pareadas porque son de la misma persona. Se dice que son de la misma población. Entonces se calcula la diferencia y luego el promedio muestral y la desviación estándar muestrales se calculan sobre esa diferencia. El valor de n, que sabemos alfa medios, y el valor de t acá, entonces no olvidarse que es la función inb.t que nos pide la probabilidad y los grados de libertad. Así podemos calcular los dos límites. Vamos a escribir esto ahora en el apunte para que quede registrado. Así que les voy a dejar. No se asusten si miran esto como algunas fórmulas raras, que no es habitual. Lo que pasa es que generé esta como una tabla para que se vea mejor. Sí, uno puede diseñarlo como una tabla y hay algunas funcionalidades útiles al hacerlo así. Ya, entonces vamos a ir a la clase. Entonces habíamos conversado de que este era el ejemplo 8. Hemos calculado los resultados en Excel, pero fíjense que acá hay un error. Aquí debería ser t y con n-1 grados de libertad y acá también. Y los intervalos son los que nos corresponden a nosotros. Entonces dejemos quizás dejemos escrito el ejemplo acá rápidamente. Listo, entonces escribamos directamente cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Sabemos que en este caso el x sub de barra nos dio 4,1. El SD nos dio 9.99, que es casi 10. En este caso n es igual a 10 y alfa medios es 0.025. En este caso, el T alfa medio 0.025 con 9 grados de libertad nos dio 2.2622.
Acordarse acá que la función es in.t, demandan la probabilidad y los grados de libertad. Y además calculamos el límite inferior, que sería xd menos t alfa medios menos 1 por la raíz de sd, bueno, la sd raíz de n en realidad. Y esto nos quedó menos 3.05 y el xd más nos da 11.25. Ya. Así, uno puede decir que la media de las muestras pareadas está entre 11.25, entre límite inferior 3.05 y 11.25. Ahora, la pregunta era verificar si la aseveración del gimnasio es válida, o sea, que estas personas podían perder 5 kilogramos después de un mes de asistir al gimnasio. Entonces, dado que 5, que serían kilogramos, esto está en kilogramos, está dentro del intervalo. Entonces, se puede asegurar que en promedio y al 95% de confiabilidad, el gimnasio cumple con lo ofrecido o propuesto, no sé. Bueno. Sí, de hecho hay personas que han perdido, podrían perder en promedio 11.25 o hay otras que podrían aumentar 3.05. Sí, en este caso el menos representa a las personas que aumentan y lo positivo lo que se reduce. Sí, o si ha sido al revés, si es que restábamos lo que salía menos lo que el peso de ingreso. Listo, entonces cada vez más cerca de lo último que nos hace falta para esta sección. Veamos el formulario. En este caso acabamos de ver esto para muestras pareadas y vamos a ver un par de casos más con respecto a la razón de varianzas poblacionales y la diferencia de proporciones. Entonces, vamos ahora a la razón de varianzas. En este caso, las varianzas poblacionales. Y ya hemos conversado de por qué es importante hacer esto. Si uno quiere saber si dos poblaciones son iguales, un poco parecidas, esta razón debería tener un valor cercano a 1. Caso contrario, se dice que son distintas. ¿Sí? Entonces, vamos a poder plantear un intervalo de confianza para la razón de varianzas a un nivel de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento es de la forma
Ya, y acá, al igual que en los casos anteriores para las varianzas, no tenemos un valor muestral más un error, sino que simplemente identificamos quiénes son el límite inferior y límite superior. Decimos que esto está entre S1 cuadrado sobre S2 cuadrado, que son las desviaciones estándar muestrales al cuadrado, las varianzas, por una f que proviene de la distribución de Fisher, que tendrá asociado un valor de probabilidad alfa medios y además acuérdense que tienen 2 grados de libertad. En este caso n1 menos 1 y n2 menos 1, que son los grados de libertad del numerador y del denominador. Y para abajo lo que necesitamos es un S1 cuadrado sobre S2 cuadrado. Ahora el F es de lo acumulado hasta, o sea, que acumule 1 menos alfa medios y con los mismos grados de libertad. Entonces, estas F son, si dibujamos algo que no sea simétrico, entonces, va a haber una F acá que, que nos dice esta es 1 menos alfa medios y la de acá es F de alfa medios. Lo que nos dice es que lo que es mayor a el valor es justamente la probabilidad que está aquí. O sea que de aquí para adelante hay 1 menos alfa medios y en cambio de este punto para adelante hay alfa medios. De aquí para adelante, alfa medios. Y acá vamos a necesitar sí o sí Excel porque las tablas en general solamente nos dan para valores de alfa medios que son muy pequeños y no vamos a poder calcular entonces los valores cuando estos son altos. Bueno, vamos a tener que volver a Excel para ver cómo calcular esos valores. Para esto hagamos el ejemplo 9. Listo, el ejemplo 9 nos habla sobre los rendimientos mensuales del último semestre de 2 compañías que se muestran a continuación. Hay 6 valores para cada compañía y con el empleo de un intervalo de confianza del 95% para las varianzas debemos determinar si los rendimientos tienen igual variabilidad. Y esto de que tengan igual variabilidad, uno lo podría responder entonces utilizando la razón de varianzas, esperando que justamente sea igual a 1 o que el 1 esté dentro del intervalo de confianza. En este caso nos dice que es el 95%, pero ya sabemos que si no nos hubiese dicho, de todas maneras podíamos utilizar ese valor, 95%. Entonces, lo que necesitamos para el intervalo son las desviaciones estándar. Y uno entonces calcularía la media y luego calcularía a mano la desviación estándar. Pero lo vamos a hacer en Excel aprovechando que también debemos buscar ahí los valores de F. Entonces vamos a copiar estos valores en Excel. Ya les cambio la pantalla para allá. Entonces en la hoja que teníamos disponible vamos a poner acá el ejemplo 9. Y hagamos una fila para la compañía A y otra para la B.
Y tenemos que era 1.8, 0,3, 2,4, 0,1, 1,5, 1,9. Para la B, 2,6, 3,8, 3,7, 4,1, 3,2 y 3,5. Listo, entonces necesitamos las desviaciones estándar. Podemos poner acá desviación 1, esto con desviación estándar, y tomo los datos. Y para la 2, ahí están señalados los datos correctos. Vamos a dejarlos con 4 decimales. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos las distribuciones de Fisher. Entonces, si tenemos acá alfa medios y tenemos uno menos alfa medios, entonces esta distribución F, la que nos sirve es la inversa, ¿sí? Acuérdense que la inversa siempre nos, dada la probabilidad, nos devuelve el valor de F. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la probabilidad, si le damos alfa medios, nos faltan los grados de libertad. En este caso son 6. Los dos tienen n igual a 6, entonces los dos serían con 5. A ver qué faltó. Ah, pero es que no le di la alfa. Perdón, a ver, esperen. Estoy haciendo tonterías. No habíamos escrito los valores de alfa. En este caso, al 95%, esto es 0,025. Y este de acá sería 0,975. Entonces, la distribución de Fisher. Ahora sí. Distribución F inversa, dado el valor de alfa medios, con 5 grados de libertad para numerador y denominador, nos da el valor de 7,14. Y veamos cuándo le pasamos entonces el valor de distribución F inversa. Cuando le pasamos 1 menos alfa medios con 5 grados de libertad, nos da 0,13. Entonces, nos está dando justamente lo que necesitamos. Nos dice que el valor para el cual lo que es mayor a... O sea, que desde ese valor hacia arriba tiene 0,975 de probabilidad, es el punto 0,14. Que tiene sentido porque debería ser el valor que está más a la izquierda para que acumule más. Y este que ya debería estar como muy a la derecha para que solamente acumule 0,025 hacia la derecha. Entonces, están correctos, o sea, es así como debemos utilizar la distribución F. Y la vamos a utilizar porque no nos entregan los valores en la tabla. O sea, lo más en la tabla vamos a poder encontrar este, pero no el de acá. Entonces ya creo que tenemos todo para calcular el intervalo. Entonces lo que nos dice es que el límite inferior es de la forma S1 cuadrado. Acá le llamamos igual. Esto es la desviación estándar 2. Entonces S1 al cuadrado. O podrían haber calculado directamente la varianza, si se evitan elevar 1 al cuadrado. Y esto también al cuadrado por la F que acumula el 1 menos alfa medios, que es esta de acá. Y eso es todo. Entonces el límite superior es
de la forma, bueno, de hecho no tenía que haberlo borrado, corrijamos nada más. Lo que necesitamos es este F y dividir esta con esta. Listo. Entonces dejémoslos con 4 decimales. 4. Y esos serían nuestros valores para el intervalo de confianza de esta variación, de esta razón de las varianzas. Y la pregunta era si el 1 caía dentro del intervalo. En este caso, sí, ¿no? Sabemos que por poco alcanzó a estar el valor de 1, pero hay muchos otros valores que son bastante altos. Por ejemplo, el límite superior, que es el 22. O sea, en el caso más extremo, la razón de estas varianzas sería 22, o quiere decir que la varianza 1 es mucho más grande que la varianza 2. De hecho, es como 22 veces más grande. Pero está el 1, así que bajo esta confianza, el 95%, se puede decir que en algunas situaciones podrían llegar a ser iguales. Entonces vamos al apunte, escribimos estos resultados y podemos dejarlo ahí. Entonces acuérdense, voy a dejarles otra vez acá, sería la distribución .f.inv, es la que se utiliza en este caso para calcular lo que es mayor o igual al valor que buscamos, ¿sí? La probabilidad de lo que es mayor o igual. Entonces, este es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? A mano, cada uno hará con el diseño que quiera. Ese es el archivo que tienen que subir después de terminar la clase. Listo, vamos al apunte entonces. No se proyecta la pantalla, dame un ratito para ver qué pasa. Dice que hay un error. Bueno, voy a desconectar. No. A ver, entonces voy de nuevo. Ya. Listo, entonces quería que dejemos anotado los resultados para este ejercicio. Entonces calculamos que la desviación estándar 1 era igual a 0,9266, que S2 es 0,5269 y alfa medios 0,025. Por lo tanto, y bueno, 1 menos alfa medios es 0,975 y luego calculamos f de 0,025 con 5 grados de libertad en el numerador y denominador, y esto nos dio que era 7,1464 y f 0,975 con 5 y 5 nos dio que es 0,1399. Sí, estos valores son de hecho estos.
Este es el del 0.095, digamos. Y este es el F 0.025. No, esto estaba mal. 0.975. Sí, entonces este valor va a salirnos siempre más pequeño. Fíjense que es el más pequeño que el otro. Esto es 0.1399 y esto es 7.1464, que tiene mucho sentido porque además los límites están determinados por esto que es pequeño y esto que es grande. Entonces esa es la relación que tiene que dar para que también los límites nos queden en la misma relación de orden. Entonces el cálculo nos entregó que el límite, o sea que esta razón de varianzas está entre 22.1 y 0.43. En este caso decimos que el 1 es parte del intervalo. Regálenme un ratito. Ya, disculpen. El 1 está dentro del intervalo y por lo tanto se puede asumir que al 95% de confiabilidad estas varianzas pueden ser iguales. Entonces, dado que 1 está en el intervalo 0.43, 22,1, se cumple que al 95% de confiabilidad estas razones, o sea, las poblaciones más bien, porque la pregunta era determine si los rendimientos tienen igual variabilidad. Entonces diríamos que sí tienen igual variabilidad. Pues al ser iguales deberían esta razón ser igual a 1. ¿Sí? Sí, son iguales. Listo. Entonces, lo único que nos falta es lo que corresponde a los intervalos de confianza para la diferencia de proporciones. Vamos a terminar con eso. Esto es P1 menos P2. Y otra vez, ¿no? Esto va a ser bastante sencillo. Nosotros sabemos que un intervalo es de la forma un intervalo para la diferencia para P1 menos P2 al 100, 1 menos alfa por ciento de confiabilidad. Es de la forma. Entonces nuestro parámetro, que en este caso es la diferencia, está entre la diferencia de dos proporciones que son muestrales más un error B y menos un error B. Ahora, esto donde ve quiénes son. O sea, por una parte, P1, P2 son las proporciones muestrales.
y B de la forma Z alfa medios, la raíz de P 1 por Q1 sobre N1 más P2 Q2 N2. Y bueno, también hay que pensar que Q1 y general QI es 1 menos PI para igual 1, 2. Sí, los complementos de cada una respectivamente. Entonces, en este caso, N1 y N2 son los tamaños de las muestras. Y ya hemos visto varias veces Z alfa medios. Es tal que la probabilidad de que una variable Z sea mayor o igual, o pongamos el menor igual, que es lo que buscamos en las tablas, a Z alfa medios es 1 menos alfa medios. ¿Sí? Entonces, esto es Z alfa medios, tal que lo que es mayor es alfa medios, pero lo que es menor es 1 menos alfa medios. Y listo, entonces simplemente hay que identificar bien cuál es la proporción en cada una de las poblaciones y nada más. Identificar que si por alguna razón no nos dan directamente las proporciones, nos dicen de tantas personas, tanta cantidad corresponden a lo que se está estudiando, entonces uno dice, bueno, estas comparadas con el total sería la proporción 1 y en el caso de la población 2 igual. El total de personas que hayan respondido favorablemente a lo que se está estudiando sobre el total. O sea, correspondería al número de éxitos sobre el total de eventos que se hayan realizado. Entonces vamos a hacer finalmente el ejemplo 10. Y terminamos con esta sección. Esto nos dice acá que se considera cierto cambio en un proceso de fabricación de partes componentes. Se toman muestras del procedimiento actual y del nuevo para determinar si el número que tiene como resultado perdón, me distraje pensando que no se estaba grabando, pero sí se está grabando. Ya nos dice que sí se encuentra que el 75 de 1500 artículos del procedimiento actual. Entonces hay como dos procesos, un procedimiento actual y nos dice que con el procedimiento actual 75 de 1500 son defectuosos y con el procedimiento nuevo se tiene que, otro resultado, ¿no? Que 80 de 2000 artículos también son defectuosos. Entonces, nos pide encontrar un intervalo de confianza del 90% para la diferencia real en la fracción de defectuosos entre el proceso actual y el nuevo. Entonces, fíjense que acá no nos dan la proporción, pero nos dicen cuántos del total. Entonces, sabemos que P1 muestral es 75 sobre 1500. Y además, como necesitamos N1, podemos decir que son 1500. Y esto nos da 75 dividido para 1500, 0.05. Y en el caso de la proporción 2, esto es 80 sobre 2000, que nos da 0.04. N2 de paso sería 2000.
Y si quieren calcular Q1, como el complemento de 0.05 es 0.95 y Q2 es 0.96. Ahora el Z alfa medios, primero calculemos alfa medios. Como nos dice que es al 90%, entonces alfa va a ser 0.1 y luego alfa medio 0.05. Escribámoslo como siempre. Al 90%, esto es 100 por 0.9%. Entonces 1 menos alfa es 0.9 y por lo tanto alfa es 0.1. Entonces alfa medios es 0.05. Y buscamos el z tal que lo que se acumule hasta el z 0.05 sea justamente 1 menos alfa medios, que es 0,95. Podemos usar la tabla. Buscamos algo cerca de 0,95. Y ahí acuérdense que hay dos valores que son cercanos. Y uno es el promedio entre 1,6,4 y 6,5. Entonces sería 1.645. Y ya tenemos todo. Entonces el valor de B es el límite inferior, perdón, el valor de Z, que es 1.645. Y hay una raíz de P1, 0.05 por Q1, que es 0.95 sobre N1, más P2 por Q2 sobre 2000. Y esto está listo, ¿no? Entonces nos quedaría 0.05 por 0,95 dividido para 1500 más 0.04 por 0.96 dividido para 2000. Sacamos la raíz y lo multiplicamos por 1.645. Si hice bien el cálculo, nos queda 0.01 y con un par de decimales 17 veces. Luego la diferencia, vamos a calcular además P1 menos P2. Esto era 0.05 menos 0.04, 0.01. Y luego entonces el intervalo de confianza es ese valor más el error y el valor 0.01 menos el error. Cero punto cero uno más 0.017, 0.0217 y 0.01 menos 0.017 es, me quedo como menos 1.7 a la menos 3, 0.0017. Bueno, si quieren aproximar, diríamos que la diferencia está entre menos 0.002 y 0.022. Fíjense que las proporciones, bueno, el intervalo para la diferencia contiene el 0 y por lo tanto existe la posibilidad de que al 90% estas proporciones sean iguales.
Y no sé si había alguna pregunta acá. Solamente nos dice que hallemos el intervalo, pero uno siempre analiza si el cero está, en este caso sí, y existe una posibilidad de que los dos procesos se entreguen el mismo número o la misma proporción de defectuosos. Y eso sería todo entonces. Muchas gracias.